Madre mía, lo que se está cociendo con Demet Özdemir y Can Yaman. Esto sí que es un salseo. A ver, que no os engañen. Os hablan de que Demet Özdemir se aleja de las fiestas, que es muy selectiva, que prefiere su tranquilidad. Pues sí, claro. Pero yo creo que hay algo más detrás, algo mucho más jugoso. Y no es precisamente porque le dé pereza arreglarse o porque no le guste el ambiente. No, señores. Yo estoy convencida, estoy segura de que muchos pensáis lo mismo, que la razón secreta de que Demet no se deje ver en todos los saraos tiene mucho que ver con Can Yaman. Sí, sí, habéis oído bien. El bombón turco. Sabemos que fueron pareja, y una pareja que dio muchísimo de qué hablar, ¿verdad? Las redes sociales ardían con cada foto, cada aparición juntos. Y cuando rompieron, ¡buf! Eso sí que fue un drama. Y parece que todavía colea. Para ser honestos, yo veo las fotos y las noticias de Demet por un lado y las de Can por otro, y me da la sensación de que ambos siguen muy pendientes el uno del otro. Y lo de que ella evite las fiestas. Yo creo que no es casualidad. ¿Os imagináis la situación? Que ella va a una fiesta y se encuentra a Can. ¿Qué pasaría? ¿Se saludarían con una sonrisa tensa? ¿Habría miradas cómplices? ¿Se armaría el lío en los medios al instante? Pues seguro que sí. Y Demet, que es lista, quizás prefiere evitar todo ese circo. Además, pensad en cómo está Can ahora. Viajando por el mundo, rodando proyectos internacionales, rodeado de fans que lo idolatran. Es un imán para la atención. Si Demet se dejara ver en los mismos sitios que él, la prensa la estaría acosando para sacar cualquier detalle, cualquier indicio de reconciliación o de nueva tensión. Y yo creo que ella ahora mismo busca un poco más de paz en su vida profesional y personal. Muchos dicen que ella está centrada en su carrera, y sí, lo está. Tiene proyectos muy importantes y quiere que la valoren por su trabajo, no por su vida privada. Pero, ¿quién no querría protegerse de un posible escándalo si sabe que puede tener un efecto negativo en su imagen? Y con Can, el escándalo está garantizado. Lo que yo creo que está pasando es que Demet ha aprendido de la intensidad que vivieron juntos. Esa vorágine mediática, las especulaciones constantes. Quizás ahora valora más la discreción, proteger su intimidad y su imagen. Y una manera fácil de hacerlo es simple y llanamente no acudir a los mismos sitios donde es más probable encontrarse con él y, por ende, atraer todas las miradas. No os digo que no se hablen, ojo. Quizás tienen una relación cordial, o quizás todavía hay chispas, quién sabe. Pero lo que es evidente es que el nombre de Can Yaman sigue siendo un tema muy sensible cuando se trata de Demet Özdemir. Y ella, con esta actitud de no fiestas, está mandando un mensaje clarísimo: mi vida privada es mía, y no voy a dar pie a más especulaciones. Es una estrategia inteligente, ¿no creéis? Poner distancia, controlar la narrativa. Así evita que la prensa la sacuda con preguntas sobre Can cada 2 por 3. Y nos deja a nosotros los fans con la miel en los labios intentando descifrar qué hay de verdad en todo esto. Pero vamos, que al final el salseo está servido. Y si Demet no va a fiestas porque no quiere cruzarse con Can, o porque no quiere avivar la llama de lo que fue, eso es que algo todavía hay. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet evita las fiestas por culpa de Can Yaman, o es solo una coincidencia?